Bueno, pues muchas gracias y vamos a pasar a la siguiente ponencia. Intervendrá la doctora Luján, que como he comentado antes es un médico con una importante trayectoria profesional y nos hablará de si todo se acaba cuando morimos. Gracias. Yo tampoco sé muy bien lo que hago aquí. No lo sé porque quizá mi tema, que es la conciencia y la ciencia, no están muy ligados al sector. Pero quizá podríamos empezar a ligarlo. ¿Alguna vez te has planteado tú a nivel individual si existe la muerte? Si todo acaba aquí, ¿te lo has planteado? Yo no quiero que creáis nada, pero quiero poner un interrogante y que busquéis. Y doy las gracias a Pedro Guillermo, a Gonzalo Amorós y a todo el equipo por haberme permitido estar aquí hoy y poderos dar mi visión, que no tenéis por qué creer nada, pero ahí está, ¿vale? Las investigaciones que se están haciendo sobre la conciencia demuestran que hay algo que sobrevive. Vosotros estáis en el campo de la muerte. Hay una diferencia abismal entre un cuerpo vivo y un cuerpo muerto. En el mismo momento de la muerte, algo se ha ido. No está. Es una carcasa vacía. Y nosotros sabemos que hay una energía que mueve y da vida a ese cuerpo. Fijaros, que es el mismo número de órganos, el mismo número de aparatos, de sistemas, de células, pero uno tiene vida 2 minutos antes y otro no. ¿Qué ha pasado? Aquella energía que le daba vida ha desaparecido. Y sabemos, por la termodinámica, que la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Entonces, aquella energía que estaba dando vida a ese ser se ha ido transformada a otro plano de conciencia. Se ha visto que nosotros, porque hay mediciones, el electrocardiograma, el electroencefalograma, el campo energético, se pueden medir que somos esa energía. Nosotros tenemos un cuerpo físico, un cuerpo emocional, un cuerpo mental y un cuerpo espiritual. Cada uno tiene una vibración medible. Existe. Entonces tenemos distintos cuerpos y esos cuerpos siguen existiendo en otro plano. Se ha demostrado que esa multidimensionalidad, porque cada vibración distinta es una dimensión distinta, esa multidimensionalidad le toca vivir una experiencia en 3D, que es la Tierra. Entonces, ¿qué hace? Se pone un traje. Yo siempre digo que es como si tú vives en la Tierra y dices, ¡ay, me encanta el mar! Voy a ir al fondo del mar y voy a ver cómo es la vida submarina, cómo son los peces de coral, cómo es el coral, cómo son las anémonas. ¿Qué hacemos? Si tú decides hacer esta aventura, te vas a proveer de un traje de neopreno para no tener frío, te vas a poner unas aletas por si viene un tiburón y salir corriendo, te vas a poner unas gafas para poder ver y que el agua no te entre, y vas a tener oxígeno porque no puedes vivir debajo del agua. Cuando dices, ya me basta, ya no necesito más, o el oxígeno se agota, tú subes a la superficie, vuelves a la tierra y dejas el traje allá. Tú no eres el traje. Y aquí estamos en un mundo materialista que consideramos
que somos el traje y que el cerebro es el productor de la conciencia, pero resulta que si se muere el cerebro no hay conciencia y se ha acabado todo. Esto no es así. En los últimos avances en la ciencia están demostrando que hay una conciencia plena cuando te mueres, en algunos casos, como son las experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué son las experiencias cercanas a la muerte? Son unos estados de conciencia expandida que tienen determinadas personas que han sufrido un paro cardíaco. Vosotros sabéis, a mí se me ha enseñado en la facultad, que además de que el cerebro es el productor de la conciencia, el cerebro es el órgano más sensible al déficit de oxígeno. De tal manera que a los 10 segundos, 10, 12, 15 segundos, si no recibe oxígeno, el cerebro cae en inconsciencia, línea plana del electroencefalograma. Y dices, bueno, si cae en inconsciencia, no ejercita su función, que es la conciencia. ¿Qué pasa con un porcentaje relativamente alto de pacientes en paro que dicen que han tenido unas vivencias que se ha demostrado no son alucinaciones, todo eso se puede hablar, y que son iguales, siguen un patrón en todos los países del mundo y en todas las épocas, desde Platón, y que te dicen que han tenido una conciencia mucho más plena que cuando ellos estaban vivos y estaban con conciencia. ¿Cómo se explica esto? Bueno, ahí estamos investigando, ¿no? Y lo que nos está diciendo la ciencia es que hay un cambio de conciencia que está viniendo y muy rápido. Este cambio de conciencia no viene por los altos estamentos, viene por la gente de a pie. Y es igual en todos los países. Nosotros estamos en contacto con China, vienen muchos alumnos de China, y estamos viendo un cambio de conciencia allí también, que parece que es como son los raros, ¿no? También. Y este cambio de conciencia estará, no sabemos la velocidad, lo que sí sabemos es que no hay marcha atrás. Para mí, este es el siglo de la demostración de la conciencia, de que la conciencia sigue y que la conciencia es algo más que el cerebro. Entonces, ese cambio de conciencia tiene que estar presente en todas las empresas, en todas, más en las vuestras, absolutamente. ¿Qué pasa? Por un lado, pues sí, todo lo de las empresas sostenibles, la Agenda 2030, el medio ambiente, la no contaminación, pero tenemos que ponerle la conciencia. ¿Y cómo? A través de la ciencia. Yo creo que vuestras empresas necesitan ampliar la visión, porque en ese cambio de conciencia yo creo que cada vez habrá menos gente que morirá en los hospitales y morirán en casa, y seréis vosotros los que iréis directamente allá. Vuestra gente estará con la persona que va a morir y para atender también el duelo. Entonces yo creo que es muy importante cambiar conceptos, cambiar conciencia, prepararos, que la gente pueda prepararse a través de la ciencia en la conciencia, porque no hay esperanza más grande que a través de la ciencia. Antiguamente era a través de la religión. Hoy día la religión está un poquito abandonada, pero todo el mundo entra a través de la ciencia. Lo creerás o no, pero la ciencia está ahí. Te sonará rarísimo, pero la ciencia está ahí. Entonces, esa ciencia va a ayudar a una empatía, va a ayudar a un consuelo, va a ayudar a una esperanza.
me parece fundamental. Entonces también me parece fundamental en empresas como las vuestras que ha habido una evolución rapidísima y maravillosa, pues que todos los sistemas son mucho más ligeros, las materias primas, todo se cuida, la no contaminación, la huella de carbono, todo eso que se cuida tanto tiene que ir acompañado también de una mayor humanidad a través de la conciencia, de acompañar, de acompasar. Fijaros que tenéis la suerte de estar en el momento más importante de la vida, que es la muerte. Si a través de la conciencia y de la ciencia podéis dar esperanza en el último momento a la persona que se va y en el primer momento a la familia que está en duelo, le dais sentido a la vida, a la vuestra y a la de ellos también. Y me parece que estáis en un estamento maravilloso para dar un cambio evolutivo y darle sentido a la vida a través de darle sentido a la muerte. Entonces, no todo se acaba cuando morimos. Vamos a hablar de antecedentes, actitudes frente a la muerte, la ciencia y la muerte y la investigación. Lo haremos rapidito porque el tiempo es justo. En antecedentes, yo tengo antecedentes de estar investigando la muerte y estar metida en la muerte de toda mi vida. Antecedentes personales y profesionales. Personales porque yo nací después de la muerte de una hermanita, la mayor de 5 años, y abortos tardíos. Bueno, entonces yo llegué y en mi vida el ir a los cementerios era lo habitual, era normal. Yo todas las semanas íbamos al cementerio a ver a mi hermanita. Y eso era parte de mi vida. Después mi hermano, el único que me quedaba, también murió de accidente a los 26 y mi marido, que nos casamos muy jóvenes, mi primer marido murió también y eso me estimuló por un lado, estudiar toda aquella medicina complementaria que le podía ayudar porque la otra no tenía solución y también a darle esperanza y me puse a leer todo lo que encontré para darle la esperanza. Murió fantástico, con mucha paz y eso me ayudó a desde entonces, muchos años, estar en el campo de si le ha ido bien a él, ¿por qué no lo puedo enseñar a los demás? De la muerte, de la conciencia, del más allá. Y a nivel profesional, pues anestesista, reanimadora, pues ¿cuántos paros he reanimado? Y decías, bueno, si hay unos que ha sido inmediatamente, que las has atendido inmediatamente, que era una persona joven y no se recupera, y el otro que era una persona mayor, con enfermedades concomitantes, con cantidad de problemas, que llegaste tarde y sales, que te planteas. Hay un tiempo de entrada, un tiempo de salida, pero luego vas entendiendo que la muerte es un proceso, no es un instante. Y es un proceso perfectamente estructurado, igual que el nacimiento. Y que, bueno, pues si coges en el inicio, sales, si no le coges, no. Y además de esto, bueno, pues el trasplante bipulmonar, lo que es el trasplante te plantea muchas preguntas, ¿no? Yo me he planteado muchas preguntas en mi vida. Y luego en cirugía cardíaca teníamos unas urgencias que siempre las hacía yo porque nadie las quería hacer, porque eran larguísimas y a mí me encantaba todo lo complicado, que eran una rotura del arco aórtico que era muy grave. Sabéis que del corazón sale una arteria que va a todo el organismo a llevar el oxígeno, la vida, la glucosa a todo el organismo.
Pero cuando sale del corazón hace un arco, que es el callado aórtico, de donde sale la irrigación para el cerebro. Cuando se rompe ahí, es muy grave, porque el cerebro se queda sin oxígeno. Y hacíamos una hipotermia profunda con una máquina de circulación extracorpórea, enfriábamos el corazón con hielo, con potasio, enfriábamos todo el organismo, enfriábamos la cabeza, y cuando llegábamos a el punto cero de una temperatura determinada, todo estaba parado y se bloqueaba todo. Dejábamos de hacer funcionar la máquina de circulación extracorpórea, dejábamos de hacer funcionar el respirador, los sueros, todo se quedaba a cero. Todos los parámetros eran cero, línea plana. Y dices, bueno, objetivamente esta persona está muerta. Esto que hay aquí es ¿qué? ¿Somos un cuerpo o tenemos un cuerpo? Claro, y para poder operar, teníamos que sacar toda la sangre de la cabeza para poder anastomosar, porque si no el cirujano no podía coser. O sea que era muy complicada. Por supuesto que el frío preserva el cerebro, ya lo sé, pero eso no quiere decir que te plantees una serie de cosas. La muerte la hemos sacado de la vida. La muerte es parte de la vida. Entonces hay un rechazo. Curiosamente es que si hablas de la muerte, es que la estoy atrayendo. Y nadie quiere hablar de la muerte. Cuando antes la muerte era parte de la vida y parte de la familia. Entonces nadie habla de la muerte hasta que te encuentras que se ha muerto inesperadamente algún familiar, algún amigo. Entonces te empiezas a plantear algunas cosas. ¿Y qué ocurre? Que ocurre la crisis. Ocurre una crisis porque la ves que nos pasa a todos. ¿Qué ha pasado en la pandemia? Nos pasa a todos. Y no sabemos cuándo, y no la tenemos presente en nuestra vida. Pero decía Einstein que lo mejor que nos puede pasar es que nos ocurra una crisis a nivel personal, a nivel social, a nivel de un país. La crisis es lo que te permite dar el salto, porque las herramientas que tenías no funcionan y tienes que buscar nuevos parámetros que te ayuden a salir adelante. Es que es la transformación de la oruga a la mariposa. Una oruga que repta y que no se mueve más de 10 metros en toda su vida, es capaz de volar miles de kilómetros, como la mariposa monarca. Miedo. El miedo a la muerte nos impide vivir. Cuando uno tiene el conocimiento de que la vida sigue y de que todo tiene su sentido, eso nos quita el miedo. Y además el miedo se tiene en visión de futuro. Porque cuando estás aquí, como estás vivo, no tienes miedo a la muerte, estoy vivo. Entonces es cuando estamos pensando en el futuro que entra la ansiedad, el miedo. ¿Y qué pasa? Que mientras estamos pensando en futuro, dejamos de vivir. Quitar miedo a la muerte representa vivir y disfrutar. Disfrutar porque es el momento presente, es el único momento que existe. Yo no sé si después lo tendré. Agradecer, porque tenemos oportunidad de un nuevo día. Valorar lo que tenemos. Y el sufrimiento viene de la no aceptación. En el momento que la aceptamos, cambia. Y es muy distinto aceptar que resignarse. Resignarse es pasividad. Me ha pasado, soy muy desgraciada, qué triste mi vida. Sí, pero estás tú. ¿Cómo decides vivir tu vida? Y en el momento que aceptas, ya pasas de ser víctima a ser héroe. Ya tienes una actitud diferente. Y resiliencia es la propiedad
que tienen algunos metales que cuando se va el peso que las deforma, que las carga, vuelven a su estado inicial. Pero en el hombre nunca es volver al estado inicial, siempre es mucho mejor persona, es una vuelta más de la espiral, ha adquirido unos valores y unas herramientas diferentes. A ver, llegamos a la ciencia. Raymond Moody fue la primera persona que habló de experiencias cercanas a la muerte en el contexto del nombre, porque él le puso ese nombre. Y le decían, no, es que esas experiencias que cuentas, porque era un estudio retrospectivo, es decir, que le habían explicado las historias y él las escribía. No, eso es el cerebro que en la muerte pues está intoxicado de sustancias, tiene un déficit de oxígeno. Bueno, es el cerebro de la muerte. Y demostró que no. No tiene validez científica porque es retrospectivo, pero sirvió para abrir el camino a las investigaciones. Y la doctora Kubler-Ross también te está diciendo, ante más de 20.000 casos, que la vida sigue, que no hay que tener miedo, que la vida sigue. El libro de Raymond Moody, La vida después de la vida, el libro de Kubler-Ross, la muerte, un amanecer, entre ellos, ¿no? Pero que valen la pena. Bueno, y a partir de aquí se empezó a estudiar lo que es la conciencia. Y vino el doctor Pim van Lommel, que yo cuando encontré el estudio que había hecho con 10 hospitales holandeses durante 8 años, que fue impresionante, de personas con un paro cardíaco registrado en hospitales, es decir, realmente había habido un paro, cómo la conciencia seguía en un porcentaje documentado maravilloso. Claro, para mí fue el no va más, y que no iba a decir que después iba a trabajar con él. O sea, maravilloso. Samparnia es otro referente de los estudios prospectivos, es decir, no como el del doctor Raymond Moody, retrospectivos, sino prospectivos, con un diagnóstico, un tratamiento y una evolución y un seguimiento. Y curiosamente, con las personas que han tenido esa experiencia cercana a la muerte, que oyen, ven, tienen el sentido del gusto, sienten lo que está sintiendo la otra persona, o cuando hacen una revisión de su vida sienten aquello que ha dolido a la otra persona, que son capaces de comunicarse telepáticamente con familiares fallecidos que les pueden dar mensaje o pueden dar mensajes para otras personas, con seres de luz. Hay una sensación tan de amor inefable, de regreso a casa, que es impresionante, de tal manera que todas estas personas cambian de vida y cambian de valores, hasta el punto que a veces cambian de pareja, porque el 70% cambia de pareja, porque con la pareja con la que convivían, ya cuando vuelven no tienen los mismos valores ni los mismos gustos, y se dedican a hacer algo por los demás, a ayudarles a que la vida tenga sentido, porque saben que todo lo otro se queda aquí, que toda la materia se queda aquí, ¿no? Y yo me gustaría que leyeseis los libros. El libro del doctor Pim van Lommel, de Conciencia después de la vida, o cualquiera de estos, porque os van a abrir puertas a través de la ciencia de que la vida sigue. Entonces llegamos a la investigación. Fundación ICLOVI, que es la fundación que yo represento, que soy la presidenta, se formó a raíz de una experiencia cercana a la muerte del fundador, que es el doctor Xavier Melo, es doctor en economía aplicada. Dejó todo y fundó la fundación,
Y en la fundación está la conciencia. Estamos con un estudio súper interesante, con 10 hospitales, en este momento 10 hospitales que han pasado toda la investigación, el comité de investigación, el comité de ética, el nacional y muchas veces el del propio hospital, que eso es lo que dura más, que han tenido para la investigación de la conciencia en paros cardíacos. No interesa que haya tenido un paro fuera, interesan los registros que haya podido tener en el hospital para demostrar, a ver, estas experiencias que se tienen, qué está pasando, ¿no? Y tenemos, aquí en Madrid tenemos 3 hospitales ya que están funcionando, en Barcelona tenemos 2, el Clínic y Belviche, tenemos en Argentina, tenemos en Colombia, y aquí es donde intervenimos con la ciencia. Entonces, la fundación es ciencia, conciencia y compromiso, y CLOVI significa el lobby de la conciencia. Hacemos formación, divulgación del conocimiento, con cursos de acompañamiento y duelo, conciencia y liderazgo social, medio ambiente, emprendimiento social, percepción extrasensorial. Hacemos la investigación, el proyecto de la conciencia se llama Proyecto Luz. Tenemos además como 6 o 7 hospitales más en trámites. Estamos investigando la lucidez terminal en los niños, que es muy curiosa, está en adultos, y no sé si os habéis encontrado a veces un familiar, un amigo, con un Alzheimer muy importante, de muchos años de evolución, con una patología cerebral constatada, un problema de una tubulina, que se despiertan, se despiden de todo el mundo con una claridad mental impresionante y después se mueren. Y se mueren al día, a los 2 días, al poco tiempo. Ahora, esto lo estamos viendo en niños. Esto tampoco corresponde a que si el cerebro es el productor de la conciencia, como un cerebro alterado, realmente alterado, puede de repente abrirse y tener una conciencia. ¿Qué pasa aquí? Y ahí la solución es una conciencia no local, que el cerebro es un receptor, pero es el que comunica entre ese campo de conciencia, ese campo cuántico y tu conciencia individual. Tenemos toda esta gente maravillosa que está en el consejo asesor, hacemos estos 3 investigación, y la de la conciencia global es de números aleatorios, como la conciencia, todo lo que nos estaba contando Genís, cómo la conciencia altera esos números aleatorios. Estos son los proyectos sociales que hacemos, y quizá para finalizar, que sería importante tener la muerte en nuestra vida para poder morir de una manera mucho más pacífica, pero también para vivir de otra manera. Gracias.